Cevichería Bolichera 2335, la mejor cevichería del Lince, especialidad en pescados y mariscos. Cevichería Bolichera 2335, la mejor sazón en un lugar acogedor. Cevichería Bolichera 2335, Ignacio Merino 2335, en pleno corazón del Lince. Reservas al 956-724-382 y al 314-0647. Cevichería Bolichera 2335, con la fina atención de nuestro amigo Salomón. Cevichería Bolichera 2335, deja que tu gusto decida. Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita. Cevichería Bolichera 2335, la mejor cevichería del Lince, especialidad en pescados y mariscos. Cevichería Bolichera 2335, la mejor sazón en un lugar acogedor. Cevichería Bolichera 2335, Ignacio Merino 2335, en pleno corazón del Lince. Hola, ya estamos, aquí estamos nuevamente con el doctor Luis Alfonso Veracruzado, que es uno de mis invitados predilectos porque siempre nos va a dar buenos consejos, más aún en estas terribles épocas que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Hoy día en la mañana estuve viendo las noticias. Ya el colmo de los colmos es que en el Palacio de Justicia se está desalojando al Colegio de Abogados porque no paga su mantenimiento o porque está ocupando un sitio que no le correspondía, es un posesionario, y ya si los que nos deben dar el ejemplo no lo están haciendo, ¿qué podemos esperar? Pues estamos mal. Paralelamente en San Juan del Lurigancho había el mismo problema, no en Caraballo, ¿verdad? No sé, había un mercado que hay una señora posesionaria y hay otros señores que no tienen acceso ahí, que han querido agarrarse la zona, han venido como vándalos, han destruido todo. Entonces, y prácticamente cuando la autoridad llega, ya lamentablemente ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, justamente hablando con Alfonso acá, yo le decía, ¿cómo te dicen, Luis o Alfonso? Luis Alfonso o Alfonso, no hay problema de identidad. Yo le ando cambiando los nombres. Como mi hijo se llama Alfonso, ya más fácil es decirle Alfonso, ¿no? Por supuesto. Bienvenido al programa. Gusto saludar a usted y a los que la siguen siempre. Y lo que yo te he estado comentando estos últimos tiempos, que como va empeorando la situación, no parece que hubiera una mejoría. Estuve leyendo un poco ¿cuál es la solución? ¿En qué país del mundo han encontrado la solución? Entonces, hay varias cosas que hay que hacer. Y yo creo que nosotros como ciudadanos, los políticos, las autoridades, todos tienen que poner su granito de arena, si no, este país se va a tornar invivible. A ver, Luis Alfonso, ¿cuál es tu impresión de la época que estamos viviendo? Ciertamente, como bien usted lo manifiesta y lo comenta, estamos viviendo en una crisis sustancialmente fuerte en cuanto a valores se refiere. Sin embargo, esto tampoco no es algo nuevo. Siempre hemos estado experimentando a través de la historia universal hechos desagradables y obviamente también que permiten un desarrollo como lo que significa asumir un compromiso de la humanidad. Y como lo manifestaba en un momento, la responsabilidad no solamente va a recaer en los líderes, sino también la responsabilidad está en nosotros que somos partícipes. Recordemos que fundamentalmente quienes han hecho la historia del mundo han sido más la gente anónima que los que conocemos en los libros, ¿no? Y la referencia importante es que ese anonimato en cuanto a lo que significa la célula fundamental de la sociedad esté obviamente referido a lo que significa la familia como ente. Sin embargo, cada vez, cada sistema, cada momento, cada espacio conlleva que tengamos familias diversas, distintas, y esta diversidad a veces no nos genera un complemento en cuanto a lo que significa el poder fortalecernos en la sociedad. Entonces hay que ser
claros y precisos de que nuestra diversidad también nos debe ayudar a complementar, ¿no? Porque hay familias unidas, desunidas, pero lo importante es integrarnos. No, y sobre todo, bueno, capaz necesitamos mucha educación, pues hay mucha gente humilde que no tiene acceso a una buena educación, y por último también la mamá trabaja, el papá trabaja, entonces tampoco tienen mucho tiempo para dedicarle al chico o a la chica, y estos se crían en la calle, entonces aprenden lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces ese es el problema, ¿no? Pero en este caso es tema de presupuesto, pues también, ¿no? También, o sea, hacia dónde dirigimos el presupuesto. Por eso es que las autoridades tienen que involucrarse, los políticos tienen que involucrarse. La verdad, aquí hace falta centros de capacitación, centros donde también nos guíen, no sé, a lo que es la moral, las buenas costumbres, la honestidad, y que también nos enseñen actividades para que y digamos alguna arte, alguna cosa para que los chicos puedan hacer, y que también a la vez pues les rinda algún rédito económico, porque roban y asaltan porque necesitan plata, y claro, la plata más fácil es jalarte el celular, jalarte la mochila, y en el camino hacen tanto daño, porque he visto gente que está grave por un celular. Ahora, lo que usted acaba de manifestar se relaciona con lo que en la última cumbre de las Américas el presidente chileno hizo referencia de que en definitiva la corrupción siempre va a estar presente en diferentes partes del mundo, y eso lo tenemos claro. El asunto está en que esa corrupción sea cada vez menos y no aumente como hemos ido experimentando en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la corrupción sabemos perfectamente bien que se lleva el grueso del dinero, que bien puede servir para la nutrición, para la educación, para la salud, y fundamentalmente también la seguridad, que usted también claramente lo manifiesta, porque si no existe ese mecanismo de seguridad en el sentido de que las personas, los jóvenes, tengan la oportunidad de desarrollarse en habilidades, entonces fácilmente van a encontrar la alternativa de delincuenciar, o sea, delinquir, que es algo muy típico en estos últimos tiempos, y todos estamos expuestos a ser violentados. Sí, yo justamente estuve leyendo un poquito, por ejemplo, en México, el presidente Peña Nieto, que también nos ha visitado ahora que hablas de la última cumbre, según lo que he leído acá, que ha escrito una persona de México, dice que también el problema está en la clase política, que cuando entró este Peña Nieto no quería ver la corrupción. Espero que el presidente acá la vea, pues porque no quieren verla. Entonces él hablaba de cualquier cosa, pero no hablaba de la inseguridad ni nada de eso, ¿no? Y ahora lo único que hace en sus últimas alocuciones es hablar de la inseguridad, de la corrupción. Y lo mismo pasa digamos, en otros países, y todos, digamos, Estados Unidos no quiere asumir su responsabilidad de que ellos son los que fomentan que haya la droga, y le echan la culpa a los mexicanos le echan la culpa, o sea, al final... A los colombianos, y los colombianos, por ejemplo, ¿por qué existe la FARC? Por la droga. O sea, al final yo, después de haber leído todo lo que he leído, he llegado a la conclusión que el problema más grave es la droga. Es la droga. Entonces, eso es algo que a las señores autoridades tenemos que pedirles. La droga tiene que ser combatida, no sé, que agarren una bomba atómica y la tiren al BRAE, no sé, pero si no se combate la droga, vamos a estar mal. A ver, ¿usted piensa igual? Claro, aquí estamos de acuerdo en ese sentido, pero es una actitud complementaria, porque hay que ser también realistas y pensar de que va a haber consumidores, o sea, va a haber venta cuando hay consumidores, es parte de la oferta y la demanda. Entonces, si nosotros también asumimos un papel fundamental en fortalecer la sociedad, encontrar alternativas para los jóvenes donde puedan asumir una tarea diferente a lo que cotidianamente la televisión, la radio, diferentes medios o incluso los mismos políticos en general, o bueno, que se dedican a la política, porque no son políticos, sino se dedican a la política, pues es una cosa diferente. Entonces esto va a conllevar a que disminuya el consumo. Entonces tenemos que asumir una tarea complementaria. No solamente basta destruir las plantaciones y evitar que el narcotráfico avance, sino también es trascendental
de que los jóvenes tengan una alternativa completamente diferente, porque si no es la droga va a ser otra cosa. Eliminamos el narcotráfico y aparece la adicción de repente a los videojuegos, y si no, la adicción en los ludópatas, ¿no? En los casinos. Entonces, total, vestimos un santo, como vulgarmente se dice, para vestir otro. Entonces la idea también es asumir un papel sustancialmente importante en lo que significa compromiso, en el sentido de dar oportunidad no solamente a los jóvenes, sino de los niños, ¿no? Encontrar en los niños el desarrollo de habilidades, porque esto va a permitir también su fortalecimiento de identidad y el aspecto vocacional, que también hay una inquietud en cuanto a los muchos padres, ¿no? Mi hijo cuando sea joven, ¿qué va a estudiar? Pero si no asumimos una tarea desde la niñez, difícilmente se van a identificar como persona. Sí, mira, justamente acá estamos nosotros. Yo le he pedido acá al doctor que tenemos que ver soluciones, ¿no? Por ejemplo, acá yo leo que no cabe duda que la presencia del narcotráfico recrudece la violencia. Para empeorar las cosas, lo que debería ser una solución, que es cuando los llevas a la cárcel para combatir el crimen y la violencia, el hacinamiento en los sistemas penitenciarios hace que las pandillas se fortalezcan en las cárceles. Entonces, nosotros acá queremos proponerle, como hay tantos candidatos, que tiene que haber programas, ¿no?, de prevención social, ¿no? ¿Qué programas podríamos hacer? A ver, doctor, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué clases? ¿Qué podríamos enseñar? ¿Qué les podríamos hablar? ¿Cómo podríamos reunir? Yo le propongo que hagamos un programa. Me parece que hay una serie de aristas a tener en cuenta. Por ejemplo, lo que significa la identidad personal, ¿no? Porque fácilmente nos desarticulamos porque nos influyen diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, con lo que es la moda, ahora último, los chicos buenos, no solamente chicos, sino también grandes, se identifican mucho con los aretes, con los tatuajes, que obviamente es la libertad y la decisión de tomar en base a su persona, eso lo tenemos bien claro. Pero sin embargo, si asumen una tarea completamente diferente, es probable que la actitud estaría encaminada en el tiempo que utilizan para hacer alguna acción de esta naturaleza. Lo podrían muy bien, como usted lo manifestó, encontrar un mecanismo que no solamente fortalezca su personalidad, sino también tenga ingresos para poder encontrar un camino que conlleve a su felicidad, porque la felicidad es, en otras palabras, encontrar o sentirse en ese momento efectivamente que vale, que sirve, claro, y que es provechoso para los demás. Entonces aquella persona que se minusvaliza, que cree que no es valioso, que su autoestima está debilitada, entonces fácilmente cae en cualquier tipo de situaciones desagradables en general, por lo que estamos comentando. Entonces vayamos viendo una serie de alternativas, como por ejemplo el liderazgo, la autoestima, el desarrollo de habilidades personales y profesionales, el encontrar un espacio en el arte, de repente encontrar un espacio en los medios artísticos en general, en el deporte, en una serie de mecanismos que conlleven a nivel empresarial, a nivel digital, ¿no? Hay una forma Tenemos diversas. Que solicitar entonces a la comunidad en cada distrito, a los alcaldes, que ahora que vienen las elecciones tomen la batuta y pongan centros donde puedan a estos niños darles charlas de autoestima, de superación, enseñarles algún arte, algún oficio. Claro, lo fundamental es enseñarles, más que a las charlas, porque las charlas a veces los chicos entran por un oído y salen por otro, ¿no? Hacer que participen, que actúen, ¿no? Y no es la solución, como mucha gente dice, legalicemos la droga, ¿no? Porque justamente acabo de hablar con una señora que vive en Denver, Colorado, donde se ha legalizado la droga. Dice que ahora es horrible, que lo que antes no había, por ejemplo, antes tú dejabas tu carro en la puerta, ahora te dicen que guardes tu carro en el garaje, porque hay robos. Hay robos, hay cosas, asaltos, cosas que antes no se veían. Y además, como ya la marihuana no es suficiente, se dedican a, ¿qué dijo? Al hachís, o a la heroína también. A la heroína. Sí, que la heroína encima es más barata que la marihuana. Entonces, una cosa jala a la otra. Entonces, no podemos dejarnos llevar por los congresistas que quieren legalizar la droga. Lo que sucede es que se hace una comparación entre el consumo del cigarrillo con la marihuana. Obviamente que en cuanto a la ciencia, efectivamente se ha demostrado que más dañino es el cigarrillo que la marihuana. Sin embargo,
la marihuana, cuando se consume, como bien lo manifestó usted, señora Chela, se convierte en una puerta de ingreso para lo que significa las ligas mayores, como por ejemplo la heroína, el LSD y otros componentes narcóticos que efectivamente... Y para la delincuencia, porque si yo no tengo plata para mi cigarrito, mi marihuana, entonces tengo que robar, también, ¿no? Porque la desesperación es tan grande que tengo que robar. Entonces nosotros tenemos robar y matar, ¿no? Que también eso, ¿sí? Claro, la delincuencia, porque nadie roba el celular para usarlo, lo roba para venderlo, y eso es otra cosa que también tenemos que tratar de educar a las personas que tienen su negocio y que les compran a estos, o sea, están haciéndole un daño a la sociedad. Entonces, desde ahora nosotros ya estamos lanzando un programa con el doctor, pedimos a los ciudadanos de Miraflores que nos quieran ayudar, a los abogados, a los que sepan, tengan arte y oficio, a las señoras jubiladas, que hay muchas acá, las que el alcalde les pasa la mano diciéndole de la juventud prolongada. Eso a mí me parece una burla, ¿no? Pero en fin, porque es una burla. Pero a esas señoras que muchas tienen artes, saben cocinar rico, muchas cosas, ¿no? Y que podrían dedicar su tiempo a hacer algo bueno. Asesorar a empresas podemos también. Buscar un localcito, un sitio que nos comprometemos a buscar, o que alguien también nos podría proporcionar. Y si no, por último, hay sitios, hay un local como se llama La Moneda, hay sitios donde uno puede contratar un par de horas, un espacio, no es caro, y entonces empecemos a cuidar a nuestra juventud, ¿no? Empecemos por nuestro distrito, pero también yo creo que otros distritos también deberían estar invitados para acudir ir sumando esfuerzo, porque nuestro país así lo requiere. Estamos mal, sí, estamos mal. Entonces, ¿nos está haciendo alguna señal? No, porque qué bueno. Seguimos adelante. Seguimos adelante, ya. Entonces, a ver qué podría ser el primer paso que deberíamos dar. Obviamente, el primero es importante, pues, ¿no? claro, es importante ir sumando una serie de profesionales técnicos, incluso gente con alguna experiencia, que permita desarrollar este programa y este plan tan importante que usted lo manifiesta, señora Chela, en el sentido de que poco a poco se vaya sustentando y que tenga una intención de lograr que esto se ramifique no solamente en el distrito de Miraflores, sino también en Lima y a nivel nacional, porque es muy importante de que los jóvenes y en especial nuestra sociedad sienta que efectivamente hay alguien interesado en que las cosas cambien para mejor. Hemos cambiado para mal y esto continúa lastimosamente, ¿no? El aspecto de salud, en lo que es la educación, cada vez es terrible, es muy elevada los costos y la educación cada vez es mínima en cuanto a calidad. Entonces nos vamos desanimando, nos vamos sintiendo una desazón. Pero los que estamos aquí, hagámoslos. Y hay gente, como usted bien lo manifestó, que están en Estados Unidos, que están en otros países, que quieren colaborar, que quieren participar, que quieren apoyar, no solamente con dinero, sino viniendo y dando sus experiencias, contribuyendo, dando alternativas de solución, propiciando algunas becas que también existen en el exterior. Porque aquí anualmente perdemos cerca del 80% de becas. ¿Por qué? Porque no se ponen al público. Primero las guardamos para darle a mi familia, después a mis conocidos, si pasa el tiempo y las perdemos las becas. ¿no? Y eso es muy común, no es de ahora. Todos los años vivimos esa realidad. Es que hay en verdad es mucho egoísmo. Desde que ya yo estoy recibiendo una coima para dejarte hacer una obra, triplicarla, ya el egoísmo es máximo, pues porque ya hasta podría perdonar que recibí algo, pero para que lo haga. Y hace daño a mucha gente. Pero no para que lo triplique, porque entonces, o sea, ya todo es un abuso, incluso de la corrupción, es un abuso del abuso, porque es algo tan increíble, ¿no? Entonces, no hay límite, y sigue. Lo peor es que se siguen viendo casos, desde lo más pequeño, no sé, se hacen unos destapes que uno dice, no puedo creer, ¿no? Lo comentamos en una oportunidad, señora Chela, en lo que significa la teoría de las ventanas rotas, que es un trabajo de investigación de psicólogos enfocados a la sociología en general, y sociólogos que han participado en esto, que contribuye a entender que cuando existe orden, se planifican adecuadamente las cosas, la delincuencia sustancialmente disminuye. Esto se trabajó mucho tiempo en Nueva York, se trabajó también en Bogotá, se trabajó en México. Si bien es cierto que no desaparece la delincuencia, pero por lo menos
contribuye a que genere una actividad mucho más saludable para sectores que han sido desarticulados. Y estos ejemplos tenemos varios, ¿no? Empresas de pintura que, por ejemplo, han cambiado la imagen del barrio y hay que darle fuerza, hay que generar y propiciar el orden en nuestra vecindad y que el vecino, el ciudadano, sea partícipe de esto, porque el verdadero ciudadano es aquel que participa, siendo un ciudadano, es un poblador, nada más. Entonces, darle el concepto y el valor que se merece la persona. Aparte de que yo pienso que hay mucha gente que tiene el tiempo, que no tiene mucho que hacer, que tiene el arte, tiene el conocimiento y que quiere participar, pero no sabe cómo, a nivel uno sola no sabe cómo ayudar. En cambio, si nos juntamos varios, es el podemos momento. hacer algo. Yo creo que es el momento de reaccionar, porque si no reaccionamos... ¿Usted creo que da unos cursos o algo? Sí, hacemos una serie de actividades en forma gratuita, porque hemos creado una fundación, incluso Fundación Fortalecimiento Familiar, con el fin de encontrar un camino para que... lo que sucede es que muchos padres creen que la solución al problema es que a los hijos puedan derivar o enviar a un especialista para que lo recuperen. Sin embargo, si es que no existe la participación de papá y mamá, poco o casi nada se podría hacer, porque la responsabilidad justamente es de que el padre asuma una tarea fundamental en mejorar la crianza, en encontrar un camino que pueda permitir un cambio saludable y otra vez insistir en que sus hijos tienen muchas capacidades. O sea, comunicación, ¿no? Exacto, la comunicación contribuye a que hacer deporte con el hijo y no ponerle televisor para que esté el chico así embobado con la televisión. Y bueno, últimamente pues a los niños se les da de muy pequeños la laptop o los celulares, entre comillas, para que no molesten, ¿no? Sí, pues. No, y son unos tromes. Sí, eso sí también. Son expertos. Que saben, sí, yo me quedo sorprendida a veces de que... Pero son expertos en eso, pero no son expertos en otra cosa, claro, ese es el detalle, ¿no? Sí, pues. Porque deben ser expertos en la matemática, expertos en otras materias, pero ¿por qué? Porque restan el tiempo, porque es importante la comunicación, es importante la tecnología, pero nos puede abrumar. Claro. ¿No? Otra cosa que creo que podría ser importante también son horas de lectura, ¿no? Sea hay colegios, por ejemplo en Estados Unidos hay un programa de un colegio que lo que hace les lee y después le dice, a ver, ahora tú dime lo que aprendiste de la lectura. ¿Qué has entendido, no? ¿Qué has entendido? Entonces los niños hacen ¿de qué te sirve lo que composición, aprenden vocabulario y además lo que les lees no van a ser pues cosas de crímenes, les vas a leer cosas que le den valores, que tengan alguna enseñanza. Por supuesto. Entonces eso también le va quedando al niño. A veces es más que estarles enseñando naturaleza, no sé, porque le hablas de la naturaleza, le dices de la planta cómo crece y el niño escucha y de ahí tiene que decirlo. Sí, una de las sugerencias es que cuando todavía el niño está recién viendo las primeras letras, el padre es importante, e incluso antes de que el bebito pueda leerle cuentos ahí junto a la cama cuando él está por dormir. Entonces es una forma de fomentar e incentivar la lectura. Te digo que parece mentira porque, bueno, yo no quiero decir de mi familia, pero tengo unos nietos que ya están tan acostumbrados a la lectura. O sea, mira, yo nunca me he preocupado mucho de estudiar la educación de mis hijos porque eran otras épocas. Ahora la época es más difícil también. Pero yo veo que los papás preocupados, los preocupados de ahora, estudian mucho, van mucho a charlas, todo, y les enseñan a ser papá, algo que a nosotros nunca nos enseñaron, más, claro, ¿no? Cierto. Entonces, cuando mis nietos van a la casa, nosotros decimos vamos a leer y se sientan en el brazo del sofá, al medio mi esposo, y mi esposo les lee, porque mi esposo está un poco delicado de salud y no puede caminar. Entonces se sientan ahí y él les lee, y parece mentira cómo les gusta la lectura. Fascinado a los niños y los jóvenes. Les lee hasta la Biblia, les lee. Sí, fascinados. ¿No? Y ellos están fascinados porque en la Biblia hay unos cuentos, o sea, hay una Biblia como cuentos, ¿no? Pero también libros, siempre mi hija está buscando libros que le den valores, y como te digo, tenemos... Usted debe recordar de repente las famosas fábulas de Esopo. Claro, sí. Y el Principito, claro. Todos esos libros, ¿no? que nosotros, y ahora pues hay muchos libros, la verdad, con muchas enseñanzas, y creo que es bueno
que eduquemos a nuestra... Y si es posible, lo importante es que es posible. Porque lo que estamos cosechando ahora es el descuido un poco que hemos tenido. Lo que hemos sembrado anteriormente, claro. Esa es nuestra realidad, ¿no? Y hay una juventud que, no sé, tenemos que atraerlos un poco a que tomen conciencia que tienen que una vida por delante y que tienen que hacer que esa vida por delante pues sea más agradable, porque no puedes vivir toda tu vida robando, al filo de la navaja, que te meten a la cárcel y te sacan. Yo veo algunos que ya ir a la cárcel como el engacho y eso es como ir a un hotel. Por supuesto, porque el asunto ya no solamente vemos la violencia hacia los demás, sino es abrumadora la autoviolencia, ¿no? Sí. O sea, cada vez nos estamos agrediendo en diferentes actividades, en diferentes acciones, ¿no? Entonces esto también es valioso tener en cuenta para recomponerlo. Claro, y es la falta de estima, la autoestima, ¿no? El valor como persona. Yo creo, estaba pensando que la municipalidad nos podría proporcionar un espacio y ser promotor de esto, así como promueve deporte, que creo que es pobre. Creo que tiene que haber más promoción del deporte, tiene que haber más promoción de la educación, más promoción de otras artes y oficios para que los chicos del distrito y de todos los distritos tengan algo en que entretenerse y aprender también, ¿no? de las experiencias de los mayores o de las experiencias ajenas, ¿no? ¿Alguna cosita que agregar, doctor? Porque ya ahorita... Sí, fundamentalmente como usted lo señaló, lo valioso que es asumir retos y cumplir tareas, y porque todos sabemos los problemas que se viven. Lo que necesitamos ahora son soluciones. Y este plan que usted muy claramente lo ha diseñado y que es importante tenerlo en consideración, es valioso ponerlo en práctica y que nos sumemos para poder hacer un cambio positivo. Es que mi hija, como yo siempre he sido media protestante, me dice, pero protestan, pero ¿cuál es la solución? Claro, hay que buscar alternativas. Porque tienes que buscar la solución, porque qué gana diciendo que esto está mal o que aquello está mal. No solamente hay que patalear, sino también hay que darle la alternativa de solución. Sí, he estado pensando, meditando bastante, que ya tenemos que empezar a hacer algo. Y el compromiso es siempre. Y más aprovechando ahora que van a entrar nuevos gobernantes, pues el saque hay que comprometerlos. Y hay gente que quiere hacerlo. Sí, hay gente. Sí. Ok, gracias amigos por escucharnos y hasta el próximo martes. Muchas gracias también. Gracias doctor acá también por su presencia tan valiosa. Cevichería Bolichera 2335, la mejor cevichería del Lince, especialidad en pescados y mariscos. Cevichería Bolichera 2335, la mejor sazón en un lugar